que se hicieron circular con anterioridad para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. A favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por lo que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura, regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolucionario Democrático, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No observo solicitudes de intervención, secretario. ¿Usted tiene algo diferente? No, presidenta. En virtud de no haber solicitudes de intervenciones, se tienen por agotadas las mismas y le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración
el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza por México Nayarit, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No se observan solicitud de intervención. ¿Usted observa diferente? No visualizo solicitudes, Presidenta. Gracias, secretario. En razón de no haber intervenciones, se tienen por agotadas las mismas y le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral ordinario 2024, por lo que procederá a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realicen las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal y la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes, y continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por el partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que sí se recibieron observaciones por parte de la representante del partido Movimiento Ciudadano, pero solo fueron observaciones de forma. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de la candidatura a la presidencia, sindicatura, regiduría por el principio de mayoría relativa presentada por el partido Movimiento Ciudadano para contener en el proceso local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No observo solicitudes de intervenciones. Secretario, ¿usted ve diferente? No, Presidenta. Gracias. En razón de no haber intervenciones, se tienen por agotadas las mismas y le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas con las precisiones señaladas por la representante del partido Movimiento Ciudadano por el principio de mayoría relativa presentadas para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procede a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Por favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias,
secretario, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y realice las gestiones necesarias para la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, suscrita por los partidos políticos locales Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura, regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, suscrita por los partidos políticos locales Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No observo solicitudes de intervención, secretario. ¿Usted observa alguna solicitud? No, presidenta. Gracias, secretario. En tal razón, se tienen por agotadas las mismas y le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura, regidurías por el principio de mayoría relativa, presentadas por la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, suscrita por los partidos políticos locales Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario, por lo que procederá a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal y la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, presentadas por el partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Secretario, en razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por el partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contener en el proceso electoral local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No visualizo solicitud de intervención del secretario. ¿Usted visualiza algo diferente? No, presidenta. Gracias. De ser así, se tienen por agotadas las mismas, por lo que le solicito realice la votación nominal para la aprobación del referido proyecto. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales,
Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentadas por el partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de la Yesca, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a las regidurías por el principio de mayoría relativa, presentada por el partido político Nueva Alianza Nayarit para contender en el proceso local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a las regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por el partido político Nueva Alianza Nayarit para contener en el proceso local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. ¿No visualizó solicitud de intervenciones, secretario? ¿Usted tiene algo diferente? No, presidenta. En virtud de no haber intervenciones, se tienen por agotadas las mismas. Le solicito, secretario, somete en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud del registro de candidaturas a las regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por el partido Nueva Alianza Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederá a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal y la remisión a la Secretaría de General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a las regidurías por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos para contender en el proceso local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registros de las candidaturas a las regidurías por el principio de representación proporcional presentada por los partidos políticos para contener en el proceso electoral local ordinario 2024, por si alguien desea hacer uso de la voz. No observo solicitudes de intervención, secretario. ¿Usted tiene algo diferente? No, presidenta. Gracias. En razón de no haber intervenciones, le solicito someta en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones
de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a las regidurías por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Favor. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. A favor. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. A favor. Ciudadana María del Consuelo Flores Marín. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones para su publicación en los estados de este Consejo Municipal y la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes, y continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 0:41 del día 30 de abril de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias igualmente para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día.